Pensamientos desde mi cabaña, de Kamo no Chomei. Leído por Eduardo García de Marina Manoto. 1. El fluir del río es incesante, pero su agua nunca es la misma. Las burbujas que flotan en un remanso de la corriente ora se desvanecen, ora se forman, pero no por mucho tiempo. Así también en este mundo son los hombres y sus moradas. Muchos creen que en esta bella capital las casas, grandes y pequeñas, que una junto a la otra rivalizan con sus cumbreras, siempre una más majestuosa que la otra, se conservan iguales generación tras generación. ¿Es realmente así? No. Son muy pocas las que allí se alzan desde tiempos antiguos. Algunas se incendiaron el año pasado y se reconstruyeron este año. Otras, incluso casas grandes y lujosas, se desmoronaron convirtiéndose en casuchas. Lo mismo ocurrió con sus moradores. El lugar, en realidad, no cambia. La gente parece más numerosa que nunca, pero de aquellos que conocía desde antaño solo alcanzo a contar uno o dos entre una treintena y al resto ya no lo encuentro. Algunos mueren por la mañana, otros nacen al atardecer, como las burbujas sobre el agua. No sabemos de dónde vienen ni a dónde van los hombres, tan solo que nacen para morir. Tampoco sabemos por qué se afanan de esa manera en construir casas necesariamente tan frágiles que apenas perdurarán. ¿Por qué se derietan sus ojos en ellas? La manera en que la morada y su dueño rivalizan a la hora de ser el primero en desaparecer de esta vida efímera se asemeja al rocío en los pétalos de una campanilla. Tal vez la flor permanezca mientras el rocío se desvanece con el sol de la mañana, pero pronto se marchitará también bajo el calor del día. O tal vez la flor se marchite sin que el rocío haya llegado a evaporarse, pero no esperará al atardecer para hacerlo. 2. En más de 40 primaveras y otoños transcurridos desde que puedo juzgar las cosas de este mundo, cada vez con mayor frecuencia me ha tocado ser testigo de hechos terribles. Fue, creo, el 28º día de la cuarta luna de la era de Angen, una noche en que el viento soplaba ferozmente, sin tregua, cuando se desató un incendio en el suroeste de la capital, que se propagó hacia el noreste. Finalmente, el fuego alcanzó el portón Suzaku y los diversos edificios del palacio, el pabellón Daigoku, la universidad y las oficinas gubernamentales. En una sola noche todo quedó reducido a cenizas. Dicen que el siniestro se originó en una callejuela del barrio de Iguchi Tominokoji, en una casucha donde se hospedaban los enfermos. El fuego, empujado por un viento enloquecido, se fue extendiendo en abanico, primero en un sentido y luego en otro. Las casas más alejadas de la conflagración se hallaban envueltas en humo, mientras que la zona más cercana se había convertido en un mar de llamas. Las cenizas lanzadas al cielo, teñidas de rojo carmesí por la relumbrante luz del fuego, y las llamas, implacablemente azotadas por el ventarrón, volaban sobre 2 o 3 calles de una vez. Los que quedaban atrapados en medio del fuego se sentían ya más muertos que vivos y no podían creer lo que estaba presenciando. Algunos, ahogados por el humo, se desplomaban, otros, cercados por las llamas, morían al poco. Y los que lograron escapar con vida fueron incapaces de salvar ni una sola de sus pertenencias. Todos los tesoros fueron convertidos en cenizas. ¿Y cuánto habrían gastado en ellos? 16 mansiones, pertenecientes todas ellas a nobles de la capital, se quemaron, además de otros muchos predios. En total, alrededor de una tercera parte de la ciudad quedó destruida. Miles de hombres y mujeres perdieron sus vidas, así como incontables caballos y bueyes.
Entre todos los desatinos propios del estúpido empeño humano, ninguno más vano que el de atesorar bienes y esforzarse en construir casas en un lugar tan expuesto al peligro como una capital. 3. No mucho después, el 29º día de la cuarta luna de la era de Giso, se alzó un gran huracán en el noroeste de la capital, hacia donde se cruzan las grandes avenidas Naka-no-Mikado y Kyogoku, y llegó bastante más al sur. Todas las casas, grandes o pequeñas, fueron destruidas sin excepción en un área de más de 300 metros de diámetro. Algunas desaparecieron literalmente y otras quedaron reducidas a sus vigas y columnas. Las partes superiores de los portones se desprendían y salían volando para caer unos 300 o 400 metros más lejos. Las cercas se desplomaban y borraban en un instante los límites y el sentido de la propiedad. Los tesoros que se conservaban en las casas revoloteaban hacia el cielo. Las cortezas de ciprés y los pajizos de los techos eran arrojados como hojas de invierno que danzan en el viento. Al poco ya no pudo verse nada, pues el cielo quedó oscurecido por las inmensas varadas de hollín. Las voces de la gente dejaron de oírse frente al rugido de la naturaleza. Pensé que ni siquiera las ráfagas que azotan el infierno serían tan terribles. Jamás sabremos el número de aquellos que perdieron su casa, de aquellos que expusieron su cuerpo para salvar esto o lo otro y quedaron lisiados para siempre. El huracán se desplazó hacia el sureste y dejó atrás infinitos lamentos. La gente, confusa y temerosa, decía: «Hemos vivido muchas tempestades, pero ninguna como esta». Este no es un caso común, debe de ser el presagio de algo aún más terrible que está por venir. En el 6º mes del mismo año, repentinamente y sin que nadie lo esperara, la capital fue trasladada. Desde que fuera fijada en Kioto, en el reinado del emperador Saga, habían pasado cientos de años. Como el cambio de una capital no es asunto que se pueda hacer con ligereza y sin razones suficientes, era natural que la gente se inquietara y se preocupara con la noticia. Pero de nada sirvió lamentarse, y todos, comenzando por el propio emperador y sus ministros, seguidos por la nobleza, se trasladaron. De entre aquellos que servían en la corte, nadie se quedó en la antigua capital. Los que tenían un empleo en la administración o favores que pedir al emperador fueron los primeros en mudarse, sin pérdida de tiempo. Sólo los que vivían sin esperanza alguna de prosperar, los sobrantes de este mundo, se quedaron, aunque tristes. Las mansiones, esas cuyas cumbreras rivalizaron tiempo atrás, fueron quedando en ruinas. Las pocas casas que se habían salvado de las recientes calamidades fueron desmanteladas y, flotando, las transportaron por el río Yodo. La antigua capital se fue transformando en un desierto a ojos de todos. La querencia de las gentes dio un vuelco. Todo el mundo quería caballos y monturas, mientras que los tranquilos carros tirados por bueyes cayeron casi en desuso. Los terrenos que bordean el mar en el sur y en el este comenzaron a ser muy codiciados, y ya nadie mostró interés por los feudos del norte y del oeste. Por entonces sucedió que, teniendo un asunto que tratar, viajé hasta la nueva capital, en la provincia de Setsu. El asentamiento era tan exiguo que no había espacio siquiera para dividir la ciudad en un número adecuado de calles y avenidas. Por el norte, el terreno se elevaba hacia lo alto, circundando las montañas, y por el sur progresaba en declive hasta la orilla del mar. El ruido de las horas era un rugido constante y el viento salado soplaba con virulencia. El palacio imperial se hallaba dentro de las montañas. Era una edificación extraña que se asemejaba a las rústicas construcciones con troncos de los antiguos palacios, aunque no estaba exento de encanto. Una vez allí, me pregunté dónde pensaban levantar todas esas casas que a diario desmantelaban y embarcaban agua abajo,
en cantidad tan grande que cubrían la superficie del río. Había ya muchos terrenos vacíos y desolados en la antigua capital, pero pocas casas construidas en la nueva. Todo el mundo vivía penetrado por la misma sensación de transitoriedad, como nubes al pairo en los cielos. Los lugareños lamentaban la pérdida de sus tierras y los recién llegados deploraban las dificultades para alzar sus moradas. Los caminos estaban llenos de hombres montados a caballo, cuando su condición era la de viajar en carruajes. Igualmente, en lugar de vestir los ropajes propios de la corte, llevaban simples ropas de servicio. Las costumbres de la capital cambiaron bruscamente y se transmutaron en las de los rústicos guerreros. Había oído decir que esto era el presagio de desórdenes futuros. Y es cierto que con el correr de los días el país se agitaba cada vez con más fuerza, al igual que sus gentes. Pero no fue vano tanto sufrimiento. El invierno de ese mismo año, la capital fue trasladada nuevamente a Kioto. ¿Qué sucedería ahora con las casas desmanteladas y transportadas? Al menos no todas habían sido reconstruidas. Según se dice, en los tiempos de los sabios soberanos de antaño se gobernaba el país con clemencia. Se sabe que un palacio imperial fue techado con paja y que ni siquiera fue nivelado el arero, y también que un emperador, al ver el escaso hilo de humo que ascendía por las chimeneas de las casas, mandó devolver los impuestos, cuya recaudación de por sí no había sido excesiva. Fue así porque el emperador amaba a su pueblo y deseaba ayudarlo. Si comparamos todo aquello con la situación que vivimos hoy, entenderemos de qué modo tan terrible han cambiado las cosas. Más adelante, creo que fue en la era de Yogua, hace tanto tiempo que ya no recuerdo bien, llegó una hambruna que duró 2 años completos y trajo muchas penas y miserias. En primavera y verano hubo sequía, después, en otoño, se produjeron inundaciones y tempestades. Las catástrofes se sucedieron y el cereal no pudo madurar. Finalmente se malogró la cosecha sin señal alguna de milagro. Kioto se había apoyado siempre en el campo, y cuando dejaron de llegar los suministros, desapareció también su dignidad. Sin fuerzas para soportar más desgracias, la gente vendió los pocos tesoros que conservaba sin pararse a pensar en su auténtico valor. A pesar de que todo se liquidaba a precios exiguos, hubo pocos interesados, y cuando aparecían, el grano siempre valía más que el oro. Los pordioseros se multiplicaban en las calles, el clamor del sufrimiento y de la tristeza invadió el aire. De esta manera, el año finalizó entre adversidades. Se abrigaba la esperanza de que las cosas mejoraran al año siguiente. Sin embargo, a todo lo ocurrido se sumó una epidemia y las desdichas se agravaron sin indicios de que la vida cotidiana del pueblo pudiera mejorar de algún modo. Todo el mundo sufría enfermedad y hambre. Con el paso del tiempo, la indigencia se extremó. La gente se asemejaba a esos peces que, angustiados, saltan cuando se les agota el agua. Hombres y mujeres cuidadosamente vestidos con sombreros y polainas iban de casa en casa mendigando, desesperados. Se les veía débiles y atontados, movidos por la necesidad, pero vacilantes, caminando de un lado para otro hasta que, de repente, caían muertos. Incontables personas murieron de hambre y yacían en las calles o apoyados contra los muros. Sin recursos para recoger los cadáveres, la atmósfera de la ciudad se llenó de olores nauseabundos. Fue un espectáculo espantoso ver cómo se corrompían los cuerpos. En la orilla del río era aún peor. Se amontonaban de tal modo que no quedaba siquiera espacio para que llegara un caballo o una carreta. Hambrientos también los leñadores, escaseaba la leña.
Sin auxilios que esperar, hubo quienes echaron abajo sus casas y llevaron las maderas al mercado, aunque se decía que su varón no era suficiente para vivir un día. Me sorprendió encontrar entre toda aquella madera algunos pedazos pintados con esmero de bermejo o de pan de oro. Inquirí y descubrí que alguien, sin otro remedio, se había visto obligado a irrumpir en los templos, robar las imágenes de Buda y los muebles sagrados para despedazarlos y venderlos para su quema. Sí, he tenido la desgracia de vivir en un tiempo inmundo y de extrema decadencia, obligado a ser testigo de escenas desoladoras. Vi muchas otras cosas que me llenaron de tristeza. Me fijé en que entre las parejas que se amaban hasta el punto de no poder separarse, aquel de los dos cuyo amor era más profundo siempre moría primero. La razón es sencilla. El que se olvidaba de sí mismo ofrecía las exiguas comidas con las que contaba al ser amado. En las familias los padres fueron los primeros en perecer. Había bebés echados sobre sus madres que todavía mamaban sin saber que éstas ya habían muerto. El monje Ryugyu del templo Ninna sintió una profunda piedad por la multitud moribunda. Cuando vio a los que agonizaban, ejerció los últimos ritos dibujando el signo sagrado en sus frentes, la letra sánscrita A, para ponerlos así en contacto con el Buda. Para saber por fin el número de los muertos, se inició un recuento durante los meses de abril y mayo, desde Ichijo hasta el sur, desde Kuyu hacia el norte, desde Kyogoku hacia el oeste, desde Suzaku hacia el este. Los cadáveres sumaron más de 42.300, contando solo los que se encontraron en las calles, y sin tener en cuenta las muchísimas muertes que se habían producido antes y después de aquel balance. A todos ellos habría que sumar los muertos que hubo cerca de Kawara, Shirakawa y Nishi-no-Kyo. Poco antes, en los tiempos de Shutokuin, hacia la era de Chōshū, parece que había tenido lugar un desastre parecido, aunque me cuesta imaginarlo, pues mis ojos no estuvieron allí para verlo. Pero esta vez, presente como estuve, sé de lo terrible de una calamidad así. Así pues, durante el segundo año de Genryaku, un gran terremoto sacudió la tierra. Esto también fue un suceso extraordinario. Se derrumbaron las montañas y se desbordaron los ríos, se agitaron los mares y se inundaron los campos. El agua manó a borbotones de las entrañas de la tierra. Las grandes rocas se quebraron y rodaron hasta los valles. Las barcas que estaban cerca de la costa quedaron a merced de las olas. Los caballos en las calles veían cómo la tierra cedía y se chocaba al trotar. A las afueras de la capital, ni un solo templo, ni una sola pagoda quedó intacto. Unos se desplomaron por completo y otros tuvieron que ser echados abajo. Se levantaron el polvo y las cenizas en una vehemente humareda. El temblor de la tierra y el derrumbe de las casas sonaban como truenos. Los que se quedaron en sus hogares fueron aplastados. Afuera la tierra se agrietaba. Sin alas, nadie pudo huir hacia los cielos. Solo un dragón hubiera podido remontar hasta las nubes. Por lo que vi, creo que un terremoto es lo más terrorífico que puede ocurrir en el mundo. En medio de tantos horrores, el único hijo de un guerrero de 6 o 7 años de edad jugaba bajo una techumbre, simulando que era una casita. La techumbre se derrumbó de pronto y el niño quedó atrapado, enterrado y aplastado. Vi a ese niño con los ojos colgando fuera de las cuencas, mientras sus padres lo abrazaban y lloraban postrados por el dolor. Conmovido, comprendí que aun el hombre más valiente no le importa lo más mínimo la opinión ajena cuando pierde a un hijo. Poco a poco cesaron los temblores más violentos, aunque los secundarios continuaron. Todos los días
Se podían sentir 20 o 30 sacudidas, cada una de ellas de una magnitud suficiente para atemorizar a cualquiera en tiempos normales. Después de 10 o 20 días comenzaron a calmarse. A veces se sucedían 4 o 5 temblores, luego 2 o 3, y después se fueron haciendo más esporádicos. Estos seísmos más débiles duraron al menos 3 meses. De los 4 elementos del universo, el agua, el fuego y el viento causan siempre los mayores daños. La tierra rara vez da lugar a la catástrofe. Sin embargo, tiempo atrás, en los años de Saiko, hubo otro terremoto que ocasionó la caída de la cabeza del gran Buda del templo de Todai, así como muchas otras fatalidades. Por lo que he oído, no obstante, aquel no fue tan grande como este. Durante algún tiempo todo el mundo sintió con intensidad el carácter transitorio de las cosas de este mundo y parecía que renunciaba, al menos de algún modo, a las pasiones terrenales. Mas pasaron los días, los meses y los años, y todas esas sensaciones se disiparon, quedaron en el olvido. 8. Todo lo que he descrito hasta aquí son las cosas de este mundo que hacen que la vida sea difícil, que nos obligan a sentir la precariedad de nuestra propia existencia y de nuestras moradas. Además, cada uno, a tenor del lugar en el que vive y de su propia experiencia vital, se tropieza con sus propios problemas. Por ejemplo, cuando un hombre de baja posición vive al lado de un señor poderoso, por feliz que sea, nunca osará celebrarlo ruidosamente. De la misma manera, ante una aflicción desgarradora, no alzará su voz de queja. Haga lo que haga, se sentirá incómodo y molesto, y con cada movimiento temblará como un gorrión que se aproxima al nido de un halcón. Además, el pobre que vive junto a una familia rica se avergüenza mañana y noche de su aspecto miserable, entra y sale de su casa tratando de ofrecer a su vecino las mayores adoraciones, sin duda lamentables, y cuando ve cómo su mujer, sus hijos y sus sirvientes envidian al rico, o entiende hasta qué punto la familia rica lo ignora, su corazón zozobra y no le deja ni un solo instante de paz. Por otro lado, el que tiene su casa en un barrio donde las construcciones se apiñan, sabe que cuando un incendio brote en la vecindad no logrará escapar del peligro. Por el contrario, si tiene la casa en un lugar apartado, hallará dificultades para ir y venir de la ciudad, por no hablar del temor constante a los salteadores de caminos. Los poderosos, por su parte, viven ambicionando siempre una mayor fortuna. Los humildes que deciden vivir solos reciben el desprecio de la gente. Los que tienen muchas posesiones acarrean muchos desvelos, mientras que los desposeídos padecen incontables sufrimientos. Aquel que busca ayuda se convierte en esclavo y el que se da a los demás queda prisionero de su propio afecto. El que acata las reglas de este mundo sufre en consecuencia, pero el que no lo hace se nos presenta como un loco. Donde sea que vivamos y hagamos lo que hagamos, ¿es posible acaso que por un solo instante hallemos cómo descansar nuestro cuerpo y cómo apaciguar nuestro corazón? En cuanto a mí, heredé la casa de la madre de mi padre. Viví allí durante mucho tiempo, pero luego las relaciones familiares se rompieron y me vi en la pobreza. Los recuerdos que tengo son gratos, mas no pude permanecer en la casa. Entonces, con ya más de 30 años, se me metió en la cabeza la idea de construirme yo mismo un refugio. Mi nueva morada tenía apenas 1/10 de la superficie de mi casa anterior. Constaba de una única habitación, pues no conté con los medios para hacer algo más digno. Logré apenas levantar los muros y no tuve con qué hacer un portón.
Sembré postes de bambú para abrigar mi carreta. Cada vez que nevaba o que el viento se agitaba, podía sentir la precariedad de mi cabaña. Como estaba cerca del río, temía el peligro de las inundaciones. Además, me rodeaban por allí muchos bandidos. De esta manera, con desasosiego y desazón, viví durante muchos años en este mundo despiadado. En aquel tiempo mis mejores intenciones se frustraron y fui consciente de mi mala fortuna. Por todo ello, al cumplir 50 años, abandoné también aquella casa y me retiré del mundo. Al fin y al cabo no tenía mujer ni hijos, ninguna familia que añorar. Tampoco tenía rango ni ingresos, de modo que ¿para qué apegarme al mundo? Farto, en última instancia, hasta de realidad, me retiré a una ladera del monte Ójara, haciendo de las nubes mi almohada. Durante 5 primaveras y 5 otoños viví allí de la forma más vana. Bien cumplidos los 60, cuando el rocío de mi vida ya se evaporaba, fabriqué una pequeña choza, apenas una hoja desde la cual esas últimas gotas podrían disiparse. Algo no muy distinto al refugio que el viajero errante se hace para pasar la noche, o una imitación del viejo gusano de seda que ira su último capullo. Así, a medida que de año en año mi vida declinaba, mis moradas se iban haciendo más pequeñas. La última no se parecía, de hecho, en nada a las que normalmente pueden verse en este mundo. Apenas tenía 3 metros de largo y no llegaba a 2 de alto, ya que no veía la necesidad de encontrar un domicilio definitivo. No tardé mucho en elegir un terreno. El suelo era la propia tierra, el techo era de paja. Conseguí unas tablas y las dispuse de forma sencilla, uniendo las junturas con pasadores metálicos. De este modo no sería difícil pregarlas y marcharme si ocurriera algo que me incomodase. Tampoco resultaría complicado transportar y reconstruir mi cabaña, pues cabía en 2 carretas y el único coste serían los honorarios del carretero. Ahora vivo oculto, por tanto, en lo profundo del monte Hino. En el lado este de la cabaña agregué un cobertizo de 1 metro de ancho y uso ese espacio para guardar y secar la leña. En el lado sur añadí una pequeña terraza de bambú, al oeste de la cual dispuse un altarcillo para las ofrendas. En el interior, también al oeste y detrás de un biombo, fabriqué un nicho para la imagen de Amida, cuya frente resplandece con los rayos del sol al atardecer. Y sobre la puerta de ese nicho colgué las imágenes de Fugen y Fudó. Al suroeste situé una estantería de bambú con 3 cestas forradas de cuero en las que guardo libros de poesía y música, así como el Oyoyosu. Junto al estante, contra la pared, un coto y una bigua, conocidos como el coto pregable y la bigua ensamblada. Al este, a modo de cama, unas ramas de helecho me sirven para descansar durante la noche. Una ventana se abre sobre la pared que da al este, bajo la cual dispongo mi mesa de trabajo. Junto a un montoncito de maleza y ramas secas, tengo un pequeño hogar para calentarme. Al norte de la cabaña hay un poco de tierra que conforma mi huerto, delimitado por unos arbustos. Allí cultivo todo tipo de plantas medicinales. Este es el aspecto de mi morada, siempre provisional. Puedo añadir que al sur hay una cañería de bambú con la que traigo el agua de un estanque hecho con piedras. Un bosque cercano me abastece de leña en abundancia. Ese lugar se llama Toyama. Allí las plantas trepadoras dan sombra en cada uno de los senderos. El valle está recubierto de árboles y el cielo de occidente, siempre despejado, conforma un faro de luz para la meditación. En primavera, las gricinas, rizándose como horas, florecen en el oeste como la sagrada nube purpúrea que acompaña a Mida. En verano escucho el canto de los cucos y les suplico que me prometan servirme de guías en el supremo paso montañoso de la muerte.
En otoño, las voces de las cigarras vespertinas me llenan el oído, como despreciando la efímera cáscara de este mundo. Y en invierno contemplo la nieve que se acumula como nuestras faltas y se derrite como una expiación. Cuando no estoy de humor para orar ni para leer, descanso y holgazaneo. Nadie me lo impide. Aquí ni hay nadie ante cuyos ojos me pudiera sentir avergonzado. No he hecho votos de silencio, pero por fuerza los cumplo, ya que estoy solo. Tampoco me obligo a obedecer ningún precepto. Aquí no existe ninguna esfera que romper. Si una mañana siento la vida fugitiva como la estela blanca que se deja a la popa, me dedico a contemplar los barcos que navegan por Okanoya y trato de escribir a la manera de Mansami. Al atardecer, cuando el viento mueve los árboles de Katsura y hace sonar sus hojas, me acuerdo del río Jinjo y pulso la biwa, imitando a Gentotoku. Cuando tengo ánimo, acompaño la melodía del viento con el canto de las brisas de otoño, o el murmullo del agua con un pasaje célebre de la fuente que emana. No soy un gran artista, pero tampoco toco para deleitar a un auditorio. Toco para mí mismo, para dar sustento a mi corazón. Existe otra cabaña al pie del monte Hino. Es la morada del guardián de esta montaña. Allí vive un niño que de vez en cuando me visita. Si no tengo nada que hacer, paseo con él. Él tiene 10 años y yo 60. Aunque la diferencia es grande, nos hacemos buena compañía. Juntamos brotes y recolectamos hierbas y bulbos. Vamos también al arrozar que hay al pie del monte. Recogemos espigas caídas y con ellas tejemos ofrendas para los dioses. Cuando el día es luminoso, subimos a la cumbre del Hino y contemplamos el cielo que cubre la capital. Podemos divisar también la montaña de Kowata, los pueblos de Fushimi, Toba y Hatsukase. La belleza de un paisaje no tiene dueño, de modo que cualquiera puede obtener consuelo con su contemplación. Cuando la marcha me resulta sencilla y tengo fuerzas para ir más lejos, caminamos por los montes a través de Sumiyama, pasando Kasatori y peregrinamos hasta los templos de Wama e Ishiyama. O bien nos abrimos paso por la llanura de Awazu y visitamos la antigua casa del poeta Semimaru. O cruzamos el río Tagami para llegar hasta la tumba de Sarumaru Dayu. En el camino de regreso, según la estación del año, juntamos flores de cerezo, hojas de arce, helechos o recogemos semillas, bien como ofrenda para Buda o como recuerdo para nosotros. En las noches serenas, mirando la luna por la ventana, recuerdo a los viejos amigos. Escucho los plañidos lejanos de los monos y las lágrimas humedecen mis mangas. Las luciérnagas entre las hierbas semejan fogatas de los remotos pescadores de Makinoshima. El sonido de la lluvia matutina lo siento como el viento que golpea las hojas. Cuando oigo los melodiosos cantos de los faisanes, los confundo con las voces de mi padre y de mi madre. Cuando los ciervos bajan de las cumbres y mansos se acercan a mí, pienso en lo lejos que estoy del mundo. Al despertar durante las noches de invierno, atizo los rescoldos entre las cenizas y los convierto en mis amigos. Las montañas no me atemorizan, no son tan altas ni tan profundas sus cuencas, y me agradan los urulatos de los búhos. En cada estación que pasa, la montaña me ofrece su encanto inagotable. Debo añadir que el interés de lo que en este lugar se puede contemplar se agranda para aquel que desarrolla aquí sus pensamientos y trata de adquirir un saber aún más profundo. 10. Cuando empecé a vivir aquí, pensé que lo haría por una breve temporada. Pero han pasado ya 5 años. Mi morada provisional ha envejecido conmigo. Las hojas muertas se acumulan profusamente en el alero y el musgo trepa por las paredes.
Por las noticias que de manera azarosa me han llegado de la capital, sé que muchos personajes nobles han muerto desde que me retiré a esta montaña. ¿Cómo podría contar las muertes de aquellos innumerables que carecen de todo título? ¿Y cuántas casas habrán sido destruidas por los incendios? Solamente en una morada provisional como la mía logra uno estar en paz y libre de todo temor. Aunque es una cabaña muy pequeña, tiene un lecho donde dormir durante la noche y espacio donde sentarme durante el día. Como lugar para vivir no le falta nada, es decir, puede albergar cómodamente un cuerpo. El cangrejo ermitaño prefiere refugiarse en pequeñas conchas porque conoce muy bien a su tamaño. El águila pescadora permanece en las costas desoladas porque conoce muy bien la amenaza que supone el hombre. Yo actúo igual que estos animales, conociéndome y conociendo el carácter transitorio del mundo. No deseo nada que esté fuera de mi alcance y tampoco me inquieto por lo que no tengo. Solo busco la tranquilidad y el placer que me ofrece la ausencia de toda angustia. Por lo general, casi nadie construye una casa para sí mismo. Unos la edifican para su mujer y sus hijos, o para sus parientes y su servidumbre. Otros la hacen para sus amigos y conocidos. Otros para sus señores y sus maestros. E incluso los hay que la erigen para guardar sus tesoros, incluso para abrigar a sus caballos y bueyes. Yo hice la mía para mí y no para otros, porque en tiempos como estos y en las condiciones en que me hallo, no tengo familia o compañía, ni tampoco servidumbre que me asista. Aunque construyera una casa espaciosa, ¿a quién albergaría y con quién la compartiría? En general, los hombres estiman a sus amigos por su riqueza y muestran un gran afecto por aquellos que les han hecho favores. No necesariamente aman a las personas que les ofrecen una cálida amistad o a quienes tienen una honesta disposición. Mucho mejor es tener como amigos a ciertos instrumentos musicales o a los bellos paisajes que nos ofrece la naturaleza que a hombres de esa calaña. Los sirvientes de este mundo viven anhelando compensaciones inmediatas y son deferentes, sobre todo con aquel que los trata con generosidad. Sin embargo, no les interesa el cuidado y el afecto que otros les puedan dispensar para ayudarles a vivir en paz y tener tranquilidad de espíritu. Es mucho mejor, por tanto, ser el sirviente de uno mismo. ¿Cómo hacer de uno mismo su propio sirviente? Pues si hay algo que hacer, me sirvo de mi cuerpo. A veces puede resultar molesto, pero aún así lo encuentro más sencillo que tomar a un sirviente y pasar el día detrás de él. Si alguna tarea requiere caminar, camino. Y aunque pueda hacerse penoso, es preferible estar preocupado por el caballo y la montura por los bueyes y el carruaje. He dividido mi cuerpo y le he dado así dos usos. Mis manos son mis sirvientes, mis piernas mi vehículo, y ambos me responden de forma satisfactoria. Aunque mi mente o mi cuerpo están fatigados, me doy cuenta enseguida y descanso. Cuando los sé fuertes, los empleo. Digo empleo, pero naturalmente no los hago trabajar en exceso. Si un día no me siento con deseos de trabajar, no me avergüenzo. Por otro lado, ¿no es cierto que caminar a diario es beneficioso para la salud? ¿Qué ganaría con estar siempre ocioso? Es una falta hacer sufrir a los otros. ¿Cómo podría entonces pedirles prestado su trabajo? Por lo demás, mis ropas y mis comidas son tan simples como mi morada. Me visto y me cubro con cualquier tela o cubierta ordinaria que voy consiguiendo. Al no tener contacto con la sociedad, tampoco me avergüenzo de mi apariencia. En cuanto al alimento, recolecto los brotes de los juncos que encuentro en las llanuras y los frutos de los árboles que hay en las laderas de las montañas. Lo suficiente para mi subsistencia. Aunque muy escasa y simple, esta comida tiene un sabor delicioso para mí. Todo lo que cuento aquí, por supuesto, no está dirigido a los ricos que viven rodeados de lujos y placeres. Relato estas experiencias simplemente para poner de relieve las diferencias entre mi vida presente y la pasada. A este respecto,
Desde que me aparté del mundo no siento rencor ni temores. Me he abandonado al azar. No cuido de mi vida ni temo a la muerte. Mi existencia es una nube errante. No deseo la fortuna ni me quejo de la mala suerte. El mayor gozo de la vida lo encuentro en la almohada sobre la que duermo una siesta tranquila y el anhelo de vivir se mantiene en mí ante la posibilidad de contemplar la belleza de un paisaje. Los tres mundos, ya sean buenos o malos, dependen de nuestra mente. Si no hay serenidad en la mente, de nada sirven las bestias de carga ni las joyas, y ningún placer podrán procurar los palacios o los pabellones. Esta cabaña solitaria con una sola habitación es el lugar más acogedor que puedo imaginar. Es cierto que cuando voy a la capital me avergüenza tener que pedir limosna, pero cuando regreso aquí de nuevo siento lástima por todos aquellos que aún son esclavos de las cosas terrestres. Si alguien duda de mis palabras, que se fije en los peces y los pájaros. Los peces no se cansan del agua, pero a menos que seas un pez, no podrás entender el porqué. Los pájaros prefieren vivir en los bosques, pero a menos que seas un pájaro no podrás entender el porqué. Lo mismo ocurre con la alegría de vivir en soledad. ¿Quién podría entenderla sin haberla vivido? 11. La luna de mi vida declina en el cielo y está ya por hundirse tras las montañas. Pronto he de encaminarme hacia las tinieblas de la muerte. ¿De qué preocuparme ahora que mi vida toca su fin? La enseñanza del Buda consiste, en esencia, en el desapego hacia todas las cosas. En mi caso, sería un error apegarme a mi cabaña. Incluso el apego a mi calma, soledad, sería un obstáculo para mi liberación. Y entonces, ¿por qué malgastar el precioso tiempo que me queda relatando los triviales placeres del ermitaño? En un apacible amanecer, mientras pensaba en la causa de mi desaliento, me decía a mí mismo: has abandonado el mundo y has venido a vivir a los bosques de estas montañas para disciplinar tu mente y practicar el camino del Buda. Pese a tu apariencia de monje, tu corazón está mancillado de impureza. Tu cabaña se asemeja a la de Yo-Myokoji, pero observas las enseñanzas aún peor que Suri Handoku. ¿Es tu karma miserable la causa de tus inquietudes? ¿O tus pensamientos han desvariado de tal modo que te has vuelto loco? Mi corazón no supo contestar a estas preguntas. Todo lo que fui capaz de hacer fue usar mi lengua para escabullirme de mí mismo recitando un par de plegarias. Yo, monje Bonzo Renin, escribí esto en la cabaña de Toyama al final de la tercera luna del segundo año de la era Renryaku.